Vamos a estar ampliando esta información. Vamos a continuar con la sesión de la Comisión de Educación en la Sala Grau. Adelante, por favor. Licencias de Instituciones educativas y de esa manera dicho sector social también puedan seguir brindando su experiencia obtenida en el sector de educación. Por ello, las recomendaciones que traemos a este pleno de la comisión, los integrantes del grupo de trabajo, es proponer una iniciativa legislativa constitutiva de derechos de carácter restitutoria de derechos a los docentes interinos que han obtenido su título profesional en educación. En tanto, el Poder Ejecutivo no ha dado muestras de rectificar la grave afectación de derechos antes mencionadas, se propone el proyecto de ley, que también al final vamos a señalar en qué consistiría esta propuesta legislativa. Decirle de la misma manera que, si bien es cierto, cuando hablamos de los docentes interinos, que por la necesidad de servicios en el gobierno se designó a aquellos que habían culminado la secundaria, podrían asumir esta profesión, pero muchos de ellos, señora Presidenta, luego se hicieron profesionales, concluyeron con la carrera de ser profesores, pero lamentablemente incluso ha habido irregularidades que se han demostrado en el subgrupo de trabajo, que a docentes que según el Ministerio de Educación no los tenían registrado con los títulos, se ha podido demostrar que esos docentes sí contaban con el título, incluso que para ello también la norma prevenía que 2 años podían ellos haberse regularizado y se habían cumplido con todas esas normativas. Sin embargo, el Ministerio de Educación simplemente los ha destituido a todos esos docentes. El tercer punto era respecto a la problemática de los docentes contratados. De la misma manera también han ido a este subgrupo de trabajo los docentes afectados, como también el personal del ministerio, en este caso, los representantes del Ministerio de Educación. Vuelvo a reiterar, a la ministra se le ha invitado, pero la ministra ha delegado en su viceministra y es ella quien, a nombre del ministerio, tendrá que asumir todo lo que ha señalado y lo que ha informado en ese grupo de trabajo. La mesa de trabajo llega a las conclusiones en esta problemática de los docentes contratados. La normativa actual sobre profesores contratados afecta el derecho constitucional a la igualdad en cuanto a remuneración a igual trabajo. Existe afectación al derecho a la remuneración cuando se les exige cumplir un horario de trabajo superior en horas a las que no son remuneradas. Y sobre este tema, señora Presidenta, proponemos las recomendaciones que el Congreso de la República apruebe un proyecto de ley que restituya los derechos de los profesores contratados. Ante ello, hemos presentado como anexo el proyecto de ley que restituye en sus cargos a los directores y subdirectores cesados, en este extremo mediante oficio 1095-2017-KJBR-CR de fecha 26/6 del 2017 se solicitó corregir el texto legal en el artículo primero tal como sigue. Artículo primero, repóngase en sus cargos a los directores y subdirectores de instituciones educativas de educación básica que fueron cesados por aplicación de la Ley de Reforma Magisterial 29.944 y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 003-2014. Minedu, la reposición se haría a petición de parte. Debe decir, primero, repóngase en sus cargos a los directores y subdirectores de instituciones educativas de educación básica que fueron cesados por aplicación del Decreto Supremo 003-2014. Minedu, la reposición se hará a petición de parte. Aquí valga la aclaración, porque aquí en la primera parte mencionamos sobre la ley. Sin embargo, lo que corresponde es rectificar el Decreto Supremo 003-2014 Minedu. De la misma manera se propone el proyecto de ley que restituye en sus plazas a los docentes interinos cesados por aplicación de la resolución de Secretaría General 2078-2014 Minedu. También es importante que los colegas congresistas tengan conocimiento. O sea, las tomas de decisiones que hubo en el anterior gobierno no fue en base a la ley, sino en base a resoluciones
o resoluciones de secretarías que ellos, sobre todo, trataron de interpretar erróneamente lo que la misma ley aplicaba. El tercer punto, lo que planteamos, un proyecto de ley que modifique el artículo 2 de la ley 30.328. Eso es cuanto puedo informar, señora presidenta, a efectos de que los colegas congresistas puedan tener la oportunidad también de sustentar los que han sido parte de esta mesa de trabajo. El congresista Velázquez Quesquén, como he manifestado, el congresista Curro, la congresista Gloria Montenegro, el congresista del Águila, el congresista Vicente Ceballos, y quien habla, presidente. Hemos tenido una responsabilidad, que hemos hecho un trabajo, lo que el Pleno de la Comisión de Educación nos ha encargado en ese momento. Muchísimas gracias. Agradecemos su sustentación, congresista Karina Beteta. Damos la bienvenida a la congresista Tamara Arimborgo, al congresista William Monterola y Joaquín Dipas. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén. Muchas gracias, presidenta. Este informe, que lo hemos aprobado multipartidariamente, el grupo de trabajo lo alcanzó el 23 de junio, antes de que detonara la huelga magisterial. Y si el Ministerio de Educación hubiera tomado estas recomendaciones, tengan la seguridad que esa reivindicación legítima del magisterio no hubiera tenido la contundencia que tuvo. Diré eso, presidenta, porque este informe, podría pensarse que ya no tiene sentido aprobar este informe. Y yo creo que hay que reivindicar la labor del control político que debe hacer el Parlamento. El Parlamento tiene que hacer medidas correctivas. Cuando un ministro no actúa bien, nosotros lo censuramos. Pero hacemos justicia selectiva. ¿Y por qué digo que vale que tomemos una decisión una vez que en el pleno de esta comisión, presidenta, se debata este informe? Se nos encargó que tratáramos tres aspectos que tenían que ver con la función docente. Primero, el tema de los directores que por concurso público habían sido sacados de la conducción de sus instituciones educativas sin el cumplimiento de lo que establece la ley. El segundo aspecto que vimos fue el tema de los profesores interinos que habían obtenido título pedagógico. Y tercero, el tema de los contratados. En el tema de los contratados, la conclusión que proponemos es justamente la que luego de la paralización el Ministerio de Educación lo ha tomado. Pero quiero referirme al tema de los directores y por qué el Parlamento tiene que tomar una decisión, presidenta. Fíjese, la ley 29.944, la ley de la reforma, la ley de la carrera educativa, establecía claramente que los directores que habían accedido por concurso público a esas plazas deberían ser sometidos a una evaluación de desempeño. Una evaluación de desempeño, que es diferente a la evaluación que se les hace a los profesores o directores para acceder al cargo, porque es otro tipo de criterios. Entonces, como bien lo dice la congresista Karina Beteta, el superministro, el de 3 más 4 es 10, como está en los textos que han malogrado, ordenó de que los directores que por concurso público habían accedido a ese cargo, se les tomara una evaluación de conocimientos tan igual como se tomó a todos aquellos que asumieron los cargos de director. Pero hay algo grave, presidenta, y aquí están los colegas de las diferentes bancadas que nos acompañaron en esa sesión de trabajo. Cuando fue la viceministra de Asuntos Pedagógicos, porque la ministra nunca dio la cara, cuando se le emplazó por qué no habían cumplido la ley, si la ley muy clara, el artículo 36 o 39 de la ley 29.944 establece que los directores que estaban en sus cargos se les debería tomar una evaluación de desempeño. ¿Sabe qué fue que nos dijo? Que no lo hicieron porque no tenían la infraestructura suficiente para hacerlo, que no habían recursos. Pero sí habían 800 millones de soles para pagar asesorías, que hasta ahora este Congreso no tiene esa información porque la tienen guardada con 5 llaves. Por eso cada vez que uno tocaba al ministro de Educación, nos trataban de descalificar. Pero quiero
hacer un reparo ahora. Se han nombrado, en reemplazo de estos directores que han sido abusivamente sacados de su cargo, se han nombrado nuevos. Miren lo que pasa. ¿Y por qué debemos prever? Estos profesores que han concursado y que han ganado las plazas de directores, que están en los cargos, la ley decía que concursaban para los cargos por 3 años. Pero antes de irse la señora Martins le dejó un regalo. Por ley 30.541, el plazo ya no es de 3 años, sino de 4 años. Entonces se cambiaron las reglas de juego. Pero aún así, yo he apoyado porque los directores que fueron sacados sin evaluación deben volver a sus plazas de origen. ¿Y por qué? Porque si no tomamos una decisión en ese sentido, se va a volver a presentar el problema. Lo que hay que hacer, Presidenta, es el profesor que llegó a ser director por concurso público, no hay que castigarlo, más bien hay que premiarlo. Porque si ganó por concurso público esa plaza, es porque ha tenido un desarrollo profesional competitivo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? A estos directores, como bien lo dice la presidenta del grupo de trabajo, se les sacó de su cargo sin tomarle la evaluación que la ley decía. O sea, se infringió la ley, lo ha reconocido el Ministerio de Educación. Y segundo, estos profesores no se les reservó su plaza de origen. Porque sus plazas, como ellos habían ganado el concurso público para directores, sus plazas se concursó. Y ahora vemos el triste, lamentable suceso, Presidenta, de ver a estos directores que no solamente se les ha sacado ilegalmente sus cargos, sino se les ha enviado al lugar de donde no les corresponde. Si el Parlamento no toma una decisión con respecto a los que están ahora, para reservarles la plaza, cuando cumplan estos 4 años y se convoquen las plazas a concurso, nuevamente vamos a tener este problema, que aquel que accedió al cargo de director no va a encontrar su plaza reservada, sino que va a tener que irse con ese jugoso sueldo de 2.500 soles. Hay directores de Chiclayo que los han mandado a Iquitos. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a poderse preparar? Y yo creo que este Parlamento tiene que tomar decisiones oportunas, Presidenta. Por eso es importante que este informe no vaya a descansar algún armario de alguna oficina, sino que lo pongamos en marcha. Este es el tema de los directores y creo que se ha demostrado que la gestión supuestamente del superministro no era tal gestión. Hemos visto cómo los funcionarios actuales han tratado de explicar el tema de los textos escolares, pero ya se malogró y por no tocar a las empresas que lo han hecho porque están vinculadas a algunos medios, tienen el temor de decirlo. Pero los peruanos han tenido que subirse sobre el lomo 180 millones que se han gastado en textos que han sido mal hechos. De tal manera que, Presidente, en el tema de los directores se infringió la ley. O sea, los mismos que promovieron la ley, la infringieron, lo hicieron con un claro propósito político, así se demostró en el grupo de trabajo. Y no me llama la atención que a los directores que han ganado actualmente el concurso les hayan ampliado a 4 años por otra ley, y la propia ministra, que fue la heredera del ministro Saavedra. Entonces, ahí hay una clara intención política. Y si queremos reformar la educación, hagámoslo. Y a veces yo me sorprendo de ver a algunos colegas que defienden al magisterio de que no hagan evaluación, que hay que eliminar la evaluación. Pero los profesores, los directores que sí se quieren someter a una evaluación, a ellos no se les defiende, pues. A ellos no se les defiende. Hay un doble discurso. Hay un doble discurso. El director, y ojo, Presidenta, que nosotros no hemos apoyado a los directores para que no se les evalúe. Ellos querían someterse a una evaluación de desempeño. En cambio, los que no apoyan esta medida sí apoyan a aquellos profesores que no quieren someterse a una evaluación. El mundo al revés. Pero bueno, allá la conciencia de cada uno. Pero acá, los que provenimos de aulas de la educación básica regular, sabemos la problemática de la educación, Presidenta. Y yo creo que este Parlamento tiene que hacer el correctivo. Este es un problema que tenemos que darle una solución. No puede ser posible que se haya infringido la ley para castigar a los directores que ganaron por concurso público
y además no se les haya reservado su plaza, y ponernos en la contingencia de que los actuales que están en estos cargos deben tener su plaza reservada, no debe ser concursada, para que cuando después de 3 años o el 4.º año que se le haga nuevamente una evaluación de su ratificación, si no la logran, puedan volver a su plaza de origen. Es el piso mínimo que debemos respetar en los profesores. En el segundo tema, que fue materia de análisis en el grupo de trabajo, otro tema también de los docentes interinos, que durante muchos años entraron sin título y con sus escasos recursos lograron sacar su título pedagógico. Igualito, abusivamente, con resoluciones de la Secretaría General del Ministerio, ni siquiera tenían la valentía de firmar la resolución, fueron sacados, fueron expulsados. Solamente se les conminó a que se sometieran a una evaluación de conocimiento, como si esos concursos no hubieran tenido un manejo político también, lo digo, Presidenta. De tal manera que este Parlamento tiene que hacer las medidas correctivas. No podemos ser la comparsa de una gestión que fue prepotente, que fue maquillada de éxito y de tecnocracia, pero de eso no tiene nada, Presidenta. Es muy fácil tener el respaldo de las encuestas cuando uno pone 800 millones en asesorías y consultorías. Pero ¿dónde está el resultado a 4 años de la supuesta reforma, entre comillas? Entonces, muchos de los colegas maestros que han defendido, yo también he defendido la reivindicación de los maestros, al margen de que a un pequeño grupo le haya dado un sesgo político, yo sí estaba de acuerdo con la paralización de los maestros, pero, Presidente, tenemos que defender al maestro como actor del proceso educativo, no siendo el fin es el educando, pero el maestro es un actor importante. Cuando defendemos al maestro de aula, parece que fuera nuestro enemigo el director. El director también es un maestro de aula, sino que en base a su capacidad ha podido erigirse en conductor de su institución educativa por concurso público. Entonces, hagamos que se cumpla la ley. Si ha habido un ministro o una ministra que han incumplido la ley y han reconocido que la han incumplido, hay que hacer los correctivos. No dejemos esa herida abierta. Por eso este informe cobra actualidad, Presidenta. Hay que ver, y lo bueno es que ha llegado un nuevo ministro que es pedagogo y él sí conoce la realidad de la educación, hablar con él para ver qué se está haciendo, por ejemplo, con los directores actuales. ¿Se les está reservando su plaza o también se las va a concursar y cuando salgan de ahí se les va a enviar de un lugar a otro con los misérrimos sueldos que ganan? Y el tema de los contratados, está de más, Presidenta, decirlo, todo lo que se planteó en la supuesta agenda de reivindicación de la lucha que hicieron los maestros fue la propuesta que hicimos en junio del 2007. En junio del 2007. La única diferencia que debe haber entre un profesor nombrado y contratado es que éste tendrá la condición de contratado en tanto no se someta a un concurso público para acceder a la carrera magisterial. Y eso es una aspiración que tiene que ver con el principio de igualdad que está en la Constitución. Por lo demás, Presidenta, repito, este informe no es un informe extemporáneo, creo que hay que rescatar la experiencia que se ha tomado y por lo demás diré que en el tema de los directores tenemos que tomar una decisión. De principio tienen que volver a sus cargos de origen, Presidenta. Y segundo es que la segunda sanción es inconstitucional, haberlos mandado a un lugar diferente al que la plaza que tenían antes de acceder al cargo de directores, porque eso supone un segundo castigo. Y creo, y los colegas que son profesores, no nos debemos quedar callados, los directores no son nuestros enemigos, no solamente son nuestros amigos los profesores de aula, sino que debemos tener como profesores que hemos estudiado para este magisterio, creo que hay que reconocer en ellos la capacidad de haberse desarrollado, de haber llegado a conducir estas instituciones. Por lo demás, Presidenta, yo quisiera decir que si no tomamos cartas en el asunto, no podremos redireccionar la educación, la reforma de la educación. Me pide el congresista Edu una interrupción para terminar. Tiene la interrupción el congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. ¿De cuántas plazas estamos hablando, congresista Velázquez? De directores. ¿Cuántas son? Exactamente no tengo el número de plazas de los directores,
pero al margen de que sean son varios miles de directores, hubieron algunos que por temor se sometieron al concurso, no ganaron, hay otros que no se sometieron porque reivindicaron la dignidad de haber llegado a ese cargo por concurso público. Y que quede muy claro, ellos nunca han querido que no se les evalúe, han querido someterse a una evaluación, la evaluación que decía la ley que era de desempeño, y los quisieron meter en una bolsa una evaluación de conocimiento para aquellos que por primera vez van a acceder al cargo de directores. Entonces, se ha incumplido la ley, se les ha castigado y eso el Parlamento tiene que tomar la medida correctiva. Por eso valoro la importancia de este informe y de los otros que han hecho los colegas de los grupos de trabajo que han cumplido adicionalmente a su responsabilidad parlamentaria con este encargo especial que usted le ha dado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidenta, muchas gracias. Presidenta, yo quiero felicitar que usted haya programado la recepción de el sustento de este informe, dado que efectivamente creo que todos coincidimos en la vulneración de los derechos elementales y fundamentales del maestro. Tenemos que dejar en claro además, presidente, que esta Comisión de Educación siempre expresó la voluntad y la vocación de querer apoyar el desarrollo educativo en el país. No fue un tema de querer y pretender bloquear ninguna gestión. En ese sentido nos reunimos con el ministro Saavedra y luego nos reunimos con la ministra, o sea, de manera que no es solamente días antes o meses antes de que empezara la huelga magisterial iniciada efectivamente en Cusco el 15 de junio. O sea, nos reunimos con el con el ministro de Educación Saavedra y le explicamos toda la situación que se estaba generando en función a este hecho en el que se vulneraba derechos. Está claro para mí también, presidente, que lo que ha dejado y lo que ha permitido el señor Saavedra ha sido un caos en el tema educativo. Una gestión sustentada fundamentalmente en la propaganda social, en la propaganda política y en las consultorías. Se lo advertimos, lo explicamos, pero no quiso hacer caso sobre la situación porque, claro, tenía el respaldo de la UNESCO, tenía el respaldo del nuevo gobierno y se asumía por muchas entidades nacionales que sería el gran ministro. Situación que nosotros demostramos que era absolutamente contrario, porque en su gestión la brecha entre educación urbana y educación rural se había incrementado en 10 puntos. En 10 puntos, lo que evidenciaba una gestión sectorial, elitista y discriminatoria. Pero bueno, el señor Saavedra quiso dejar a la señora Martes en herencia el cargo, porque está claro para mí que él fue quien determinó que ella fuera ministra, y llegamos a la situación en la que está. También es importante dejar en claro, presidente, que no existe, entiendo, más de 1% o 2% de maestros que no quieran el proceso de evaluación. Pero lo que los maestros exigen es que se cumpla la ley y exista la evaluación del desempeño, que es diferente a tomar una prueba y un examen, cuando además en este caso concreto de los directores, presidente, el propio Ministerio de Educación no tenía claro en qué consistía el marco del buen desempeño del directivo. O sea, ellos mismos no habían concluido ni terminado efectivamente de aprobar el marco del buen desempeño del directivo y se atrevieron a someter a un examen escrito que además al principio colapsó, después volvió a colapsar y después se hicieron calificaciones manuales, etcétera, etcétera. Este hecho, por ejemplo, en los directores es un hecho de vulneración de derechos. Yo quiero respaldar en todos los extremos el informe de la comisión de este grupo de trabajo. Los directores tienen que ser repuestos en el cargo que ellos tenían. Además de aquellos directores, como lo ha señalado ampliamente el congresista Velázquez, no se sometieron al examen, también lo sacaron. O sea, no interesó. Exigimos además que estos profesores pudieran retornar a su plaza de origen y tampoco se les permitió.
Porque claro, aquí también hubo un acto de corrupción en años anteriores con el Ministerio de Educación, porque muchas de estas plazas de los directores fueron parte de la negociación para reasignaciones y destaques que el famoso SUBTEF tenía en esa época. Y ahí sí tenemos que ser amplios en reconocerlo también. Entonces, presidente, creo que el tema es que aquí se ha vulnerado el derecho de los directores y los directores tienen que retornar a su plaza, a su puesto ganado como director. Creo que ese es un punto clave que tenemos que convenir y rectificar a través de la Comisión de Educación. En el caso de los docentes interinos, también se ha sustentado ampliamente, pero lo curioso, presidente, es que los docentes interinos que son despedidos, es que son contratados. Es decir, si yo estoy reconociendo que son personas aparentemente que no son de utilidad para el desarrollo educativo, ¿cómo es que los contrato? Lo que pasa es que la política del señor Saavedra era incrementar el nivel de docentes contratados. Ya en su periodo habíamos alcanzado 37% de docentes contratados en la gestión pública. Y lo que le interesaba era, claro, seguir teniendo mano de obra barata para la escuela pública. La escuela pública con mano de obra barata, desprestigiarla y subir el prestigio de la escuela privada, así como estamos señalando además en el informe de educación básica, que la escuela privada se va incrementando y así generamos una situación elitista. El mejor mecanismo para privatizar la educación es desprestigiar la escuela pública. Y lo que tenemos que hacer es más bien fortalecer la escuela pública. Y lo que hizo el señor Saavedra es desprestigiar la escuela pública, despidiendo además a los docentes interinos que desde el año 85 hicieron el esfuerzo de hacer civismo patriótico, de atender con educación en los lugares donde no podía llegar el magisterio. En este sentido, creo que también es justo que los docentes despedidos, denominados interinos, con nombramiento interino, que además la ley ya los incorporaba, de hecho, a la carrera pública magisterial, tengan que tener la oportunidad de inscribir su título y devolverles el derecho que ellos habían ganado de tener un nombramiento. Entonces, este tema, presidente, creo que, como se ha señalado, tenemos que mirarlo con pinzas, porque se han hecho a través de la Secretaría General del Ministerio de Educación. Pero lo curioso de todo esto, presidente, es que el secretario general responsable de todo esto ha hecho el carrusel porque ahora está en otro ministerio. Es decir, ellos se encargan de eso, o sea, no interesa desde qué ministerio van a seguir vulnerando derechos en todo el país. Si hacemos una mirada rápida a quién fue secretario general, seguro lo encontramos en otro ministerio. De repente en el Ministerio de Economía, con mejores condiciones. La de presupuesto que le interesó sacar a los maestros también está en otro ministerio. O sea, este famoso carrusel. Es decir, aquí te hiciste experto en vulnerar derechos, ahora pasas a este otro ministerio y continúa con lo mismo. Creo que esto, presidente, tenemos que empezar nosotros a rectificarlo. Y finalmente, es cierto que se ha avanzado con el tema de los docentes contratados, pero todavía queda pendiente derechos elementales. Por ejemplo, los docentes contratados todavía no acceden al derecho de la escolaridad, por ejemplo. Claro, estratégicamente el Ministerio de Educación entrega la escolaridad en el mes de enero y como se contrata en marzo, el docente contratado ya no accede a la escolaridad. Y por otro lado, creo que tenemos que entrar, ya lo ha anunciado además el ministro Wexler, y ojalá pueda hacerse realidad y podamos respaldar nosotros que el proceso de nombramiento de docentes sea cada año y no cada 2 años, cada 3 años. Entonces creo que aquí sí tenemos que apoyar y respaldar esta situación. Presidente, solamente para concluir, creo que es importante que esta comisión rectifique lo que el Ministerio de Educación ha estado haciendo y que la lección para el Estado tenga que ser que no puede designar como